Hola amados hermanos, ¿qué tal están? Soy Giselle Rosa, pastora profeta del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos. Yo creo que ya todos me conocen, saben quién soy. Había prometido que en el día de hoy, domingo, íbamos a predicar sobre un tema importante, un tema que es sobre Abraham, sobre Sodoma y Gomorra. Es un tema al que le vamos a dedicar suficiente tiempo porque realmente es un tema importante, un tema que va a indagar concretamente en lo que es la gran apostasía y lo que simboliza Sodoma y Gomorra a nivel de lo que es revelación profética. Vamos a intentar ser lo más sencillo posible porque yo voy a introducir revelación y esto cuesta. Seguir esto cuesta, entre otras cosas, porque no es nada con visión natural ni conocimiento natural. Entonces, para ello, es probable que no salude hoy a nadie por allá, que me estén viendo o lo que sea, pero sí que es verdad que voy a intentar de todas maneras introducirme en lo que es la revelación profética, así que si me abstraigo un poco, no me lo tomen en cuenta. A veces me cuesta mucho hacer el ambiente para predicar, pero hoy he querido hacerlo porque el Señor ha tratado conmigo sobre este tema y es de vital importancia porque mucha gente, cuando se habla de Sodoma y Gomorra, interpretan que Sodoma y Gomorra se habla de la homosexualidad directamente y del pecado de los homosexuales, pero hoy vamos a demostrar que ese pecado que se está atribuyendo a los homosexuales no es directamente de eso que habla, y peor aún, que es de la gran apostasía que se está manifestando en el pueblo de Dios desde que Cristo se fue. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hoy el tema es Sodoma y Gomorra. Vamos a revelar completamente la alegoría de Sodoma y Gomorra y vamos a empezar a hablar de Abraham. Sabemos que todas las alegorías bíblicas, desde Abraham, desde el Génesis mismo, hablan de Cristo y su iglesia, de la obra de Cristo y su iglesia. De hecho, cuando Abraham es llamado de Ur de los Caldeos, Abraham es llamado de Babilonia, porque Caldea era una ciudad que había sido edificada por Nimrod. Sabemos que este fue el que edificó Rehoboth, Ircalah, Nínive, y también fue el que creó Babel, el que creó Erech, Calne y las demás ciudades que están ubicadas en Mesopotamia, que conocimos como Sinar. Y esto es importante porque cuando Abraham es llamado de su tierra y de su parentela, él es sacado de esa esclavitud en la que vivían los caldeos para ser introducido en el conocimiento de un Dios no conocido. Y se le dice: deja tu tierra y tu parentela y irás a la tierra que yo te daré en posesión, que es Canaán. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto? La importancia radica en que este llamado de deja tu tierra y tu parentela es la que se da en Génesis a Adán y a Eva, y sabemos que Cristo es el segundo Adán según 1 Corintios 15, a quien se le dice a los gentiles, porque la obra de Adán y Eva, la de Abraham, de sacar a su mujer Sara, que va a ser la madre de Isaac, en quien les será dada la promesa, que según el apóstol Pablo en Gálatas 4 viene a ser Isaac los de nosotros, los gentiles, pues está hablándose de la obra de Cristo a gran escala. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces vemos que todas esas alegorías, desde el arca de Noé, la Sodoma y Gomorra, desde lo que fue la liberación del pueblo por Moisés, lo que va a ser la salida de Abraham de allá de Caldea, lo que va a ser la historia de Job, van a hablar de la obra de Cristo y su iglesia en alegoría. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces vamos a interpretar hoy un fragmento muy importante de la revelación, porque cuando se habla de los tiempos del fin, cuando se habla de la gran apostasía, ¿qué le va a sacar a Basata? Cuando se habla de la perdición, de los hijos de perdición, cuando se habla de la mentira y de los falsos maestros y falsos profetas, se cita directamente a estos episodios que la Biblia nos da en el Antiguo Testamento como una situación que viviría el pueblo de Dios a todos los niveles en la obra de Cristo, de sacar a su iglesia del mundo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Sabemos que Abraham sale con Lot de la tierra que sale, pero Lot era hijo de Harán, el tercer hijo de Taré. Eran Abraham, eran Abraham, Harán y Nahor. Ellos prácticamente Lot, aunque se diga que es hijo de Harán, sabemos que significa árido. Y esto es importante interpretarlo porque cuando se hace la división de la tierra entre Abraham y Lot, que para que a Lot se le dé Sodoma y Gomorra, que estaba junto a Admai y a Seboín, que es justamente una tierra ubicada en la zona del valle de Sidim, donde estaba Edom, el territorio de Edom, mientras que Abraham va a escoger la tierra que está ubicada en Canaán. Es importante porque Abraham toma una tierra árida que tiene que luchar para conquistar, mientras que Lot se va a ubicar en una zona de comercio, en una zona que se va a entregar a todo tipo de idolatría y de licencias, y a partir de ahí es que se va a hacer la revelación de Sodoma y Gomorra en el día de hoy. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero antes de que sucediera esto con Abraham, antes de que ellos entraran a repartirse a este problema, Abraham, cuando se reparte la tierra entre Lot y él, básicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando la tierra es repartida, que Lot se ubica en este lugar, ellos empiezan a tener problemas de tipo económico porque Kedorlaomer, rey de Elam, Arioc, Anrafel y una serie de reyes cananeos y de Mesopotamia habían decidido que, como se rebelaron los reyes de Sodoma y Gomorra, cuyos nombres eran Birsha y Bela,
con malicia y con maldad, para que ya vayamos mirando hasta qué punto llega el problema de la revelación de Sodoma y Gomorra. Al ser una tierra dividida entre el pueblo de Dios, estamos hablando de una situación del pueblo de Dios, de una parte importante del pueblo de Dios, ubicada en Edom, que es el eterno rival de lo que va a ser el pueblo de Dios en Jacob. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces, cuando Lot es atacado, Sodoma y Gomorra son atacadas, Lot es secuestrado junto con Sodoma y Gomorra, y es donde Abraham pasa a la liberación de lo que es Sodoma y Gomorra. Inmediatamente esa liberación de Lot, él no se queda con nada y aparece Melquisedec para que Abraham le entrega los diezmos como un sacerdocio sempiterno, figura de lo que va a ser la obra de Cristo y su iglesia. Mi alma alaba la gloria de Dios. El sacerdocio que pasa a nosotros, según el libro de Hebreos, en su capítulo 7 en adelante, nos va a hablar del sacerdocio de Melquisedec, y en Abraham, que nosotros íbamos a ser llamados como descendencia, justificados por la fe en Abraham. ¿Qué es lo que está pasando? En la teofanía de Mambre, justo cuando pasa este problema, si tú te das cuenta, los problemas que está teniendo Kedorlaomer, que están teniendo estas personas en ese territorio específico, donde los sodomitas caen en pozos de betún, que es petróleo, te está dando a ti una idea de los problemas que iba a pasar el pueblo apóstata, tanto de Ismael, porque Elam pertenece a Ismael, como los del pueblo de Dios en la parte de la apostasía de la iglesia. Háblese del pueblo de Israel, la Jerusalén terrenal actual, y háblese del pueblo de la iglesia actual, los problemas que iban a tener suscitados por esos comercios que no eran del agrado de Dios y que le facilitaron esos problemas a ellos, que Abraham los va a sacar. Ahora bien, cuando lo recibe esta tierra de Canaán, o sea, esta tierra de Sodoma y Gomorra, estos ciudadanos no son convertidos por Lot. ¿Qué le va a sacar? Al no ser convertidos, ellos van a seguir trabajando, ellos van a seguir comerciando, ellos no van a ubicarse en la ley, que es la ley de la justificación por la fe de Abraham, la vida por la fe, la gracia en la que Abraham va a vivir, y al no caminar en esa gracia, sino en los comercios, como voy a explicar a partir de ahora de Lucas 17 y diferentes versículos bíblicos, ellos van a caer en lo que habla el libro de Romanos, la rebelión, el adulterio espiritual que los llevó a ellos a manifestar frutos de muerte, que es precisamente de lo que versa el problema básico de la zona de Sodoma y Gomorra, entregada a Lot, ese hermano prácticamente de Abraham, que no pudo convertir a esos ciudadanos, y cuya alegoría es tomada para reflejar lo que va a ser la obra de liberación de los justos de en medio de esa apostasía que se iba a manifestar en el pueblo de Dios, como bien nos dice 2 de Pedro 2 y Judas 1, como iremos viendo en lo sucesivo. Es importantísimo teofanía de Mambre. Si ustedes se dan cuenta, cuando a Sarai se le va a decir que va a tener como descendencia a Isaac, se encuentra con la dificultad de que aparecen tres personajes. Aparece un ángel, que es el ángel de Jehová, como dicen, o de Yahvé. Aparecen dos testigos. Estos dos testigos que aparecen, que son los que van a entrar en Sodoma y Gomorra, mi alma la gloria de Dios, no son cualquier cosa. Estamos yéndonos a la transfiguración de Jesucristo allí en el monte, donde él se transfiguró y aparecía junto a Elías y a Moisés. Si nos vamos a Zacarías y analizamos a Josué y Zorobabel, los dos testigos que son los dos olivos, y nos vamos a Apocalipsis 11, donde se habla de esos dos testigos que aparecían con el ministerio de Moisés y Elías, que iban a estar 42 meses, que según Lucas 21-24 es todo el tiempo de los gentiles que estarían sometidos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Sabemos claramente que se está hablando de la iglesia, de los dos pueblos de Dios que iban a estar en esa alegoría manifiesta del profeta Elías, que se manifestó en Cristo en el Carmelo con la aparición de Juan el Bautista, y ese ministerio de Moisés de liberación del pueblo de Egipto. No sé si me pueden seguir, esto es profundo, esto es revelación profética, pero es muy importante que lo sepan y que lo interpreten, porque es la verdad. Esos dos testigos, entonces, ¿quiénes son? Los que van a entrar directamente, los que guardan el testimonio de Cristo, que según el apóstol Juan, no son más que los discípulos de Jesús, que de ambos pueblos, tanto de Ismael como de la iglesia, iban a caminar con Cristo, con esa unción del Espíritu, y que eran los ojos de Dios en la tierra. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso el que los toca es maldito. Y eso, ¿cómo lo vamos nosotros a interpretar? Porque cuando se habla de Sodoma y Gomorra, precisamente te va a remitir a ti a 2 de Pedro 2, de la gran apostasía de los que iban a negar a Cristo, los que vendrían con falsas profecías, con falsas doctrinas, que se iban a revelar y iban a dar doctrinas perniciosas, y como los sodomitas y la gente de Gomorra, como los del tiempo de Noé. Y eso lo vamos a ir analizando poco a poco, porque tiempo tenemos y es importante que lo analicemos con detenimiento, porque es una revelación muy profunda.
Mi alma alaba la gloria de Dios. Y volvemos al principio. Estos dos testigos que son los que van a entrar a Sodoma y a Gomorra para interpretar esta destrucción. ¿Por qué decimos nosotros que son los gentiles? Porque sabemos, según Lucas 17, a partir del versículo 22, que la venida de Cristo iba a ser por un lado progresiva y luego iba a ser por otro lado literal. La venida progresiva de Cristo, ¿qué iba a simbolizar? ¿Qué iba a significar? Que Cristo, a lo largo de estos 2017 años, el Espíritu Santo ha ido salvando a todos los que se han negado a participar de la apostasía y ha ido dejando a los que se han rebelado, y esos han sido los que se han perdido. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso cuando se te dice que para los tiempos del fin, Cristo estaba hablando con sus discípulos y le dice: no gustaréis la muerte hasta que veáis al Hijo del Hombre venir en su gloria. Se lo está diciendo a esos que estaban ahí porque ya lo iban a vivir, y esa generación no pasaría sin que todo eso aconteciese. Entonces hablamos de esa venida progresiva del Espíritu Santo ahí salvando a los creyentes por medio de la fe, los que pudieran permanecer y no dejarse contaminar ni negar a Cristo en ese caminar de la iglesia, tentado por el diablo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces este es el problema de los dos testigos. A esto es que se refiere la alegoría, cuando él está diciendo que en Lucas 17 que iban a estar como los tiempos de Noé, que iban a estar como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Si te vas me parece que es primera de Pedro 10, te va a decir claramente que el bautismo que hoy nos salva es símbolo de ese diluvio universal que acabó con la generación de Noé. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos. Esa gente se sentó a comer, a beber, se levantó a divertirse, a casarse y a darse en casamiento, cuestiones que eran de apostasía, y por eso perecieron entre los infieles. Lo mismo que los sodomitas se dedicaron al comerciar, a vender y a comprar. Y esto de comprar y vender, si ustedes son inteligentes y sabios, lo remite a Apocalipsis 3 en su capítulo 11, cuando dice que el que no recibiera el sello de la bestia no podría comprar ni vender, porque este anticristo o este sistema de anticristo y apóstatas iba a manifestar en la cristiandad a través de ese sistema o poder engañoso que se haría la cristiandad para que todo el que no tuviera amor por la verdad se perdiera. Y al negar a Cristo, esta gente no iba a padecer persecución, esta gente no iba a sufrir, sino que era todo lo contrario. No iban a entrar al descanso, iban a negar la ley completa del Edén, que era la que Cristo venía a introducirnos, se iban a convertir en anticristos, se iban a perseguir a los ungidos. Y por eso es que el libro de Judas, de segunda de Pedro 2, te va a decir a ti claramente que cuando esta gente empieza a injuriar a las glorias, gente irracional, como animales irracionales, hablar palabras malas contra las glorias, esos ángeles que no son más que los ungidos de Dios, que iban a ser procesados como Job. Por eso Job en su capítulo 42, a partir del versículo 5, dice que esa gente hablaba mal de Dios porque tenían una doctrina mala, una doctrina apóstata, y no entendían que el proceso de Job era natural en los verdaderos creyentes. Y esto es exactamente lo que iba a pasar en la gran apostasía, y es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Cuando estos dos testigos entran en Sodoma y Gomorra como las linternas de Yahvé para examinar a ese pueblo cuyos pecados habían subido a la presencia de Yahvé, esta gente son completamente anormales, son gente maligna que tienen todos los frutos de muerte que manifiesta Romanos 1. De ahí que se señala este pecado que dice querían conocerlos, porque Lot los acogió con justicia, les dio de comer, pero ellos fueron todos a una, grandes y pequeños, a conocer a esa gente, a la violencia, porque ellos eran hijos de perdición, eran gente que al no haber entrado al descanso, al haberse rebelado, al no haber sido arrepentidos verdaderamente, Lot no había conseguido eso. Recordemos que Lot va a ser el padre de Amón y Moab, y que van a ser frutos de un incesto. Lot, en cierta medida, aunque justo en la parábola, va a simbolizar a ese pueblo no converso. Esa gente de Sodoma va a representar a ese pueblo que pereció como en las aguas del diluvio por no haber querido tener amor por la verdad, por haberse dedicado a comerciar y a comprar y a vender, cuando eso era algo que no pueden vivir los verdaderos discípulos. Mi alma alaba la gloria de Dios. No iban a dar frutos sino de muertes, como dice Romanos a partir del capítulo 1, 28. Dice que iban a dar frutos de maldad, todo tipo de injusticia, avaricia, soberbia, jactancia, malignidad, porque iba a ser gente perversa, desviada del entendimiento. Esta gente se iba a rebelar y esta gente iba a manifestar los frutos de muerte, y como dice segunda de Pedro 2, dice que iban a empezar a juzgar y a hablar palabras malas en contra de los que iban a estar siendo procesados por Dios como glorias o ángeles, cuando ni aun Miguel se atrevió a ferir juicio contra Satanás, cuando Satanás estaba luchando, contendiendo por el cuerpo de Moisés. Si nosotros analizamos por qué segunda de Pedro 2 y Judas 1 citan directamente Sodoma y Gomorra, nos daremos cuenta que el problema básico iba a ser los falsos profetas
falsos maestros que iban a introducir herejías perniciosas por medio de las cuales iban a desviar a los débiles con palabras altisonantes pero vacías, porque iban a ser nubes sin agua, sin el poder de Elías, es decir, el poder de Cristo, y esto iba a hacer que esta gente soberbia, mi alma alaba la gloria de Dios, iba a desviar a los verdaderos creyentes a rebelarse, a negar a Cristo, y al negarse iban a ser anticristos, iban a poder comprar y vender como en Sodoma y Gomorra, iban a poder casarse en casamiento, iban a poder trabajar, porque iban a estar metidos en un sistema apóstata, en un poder engañoso, que es la raíz de donde surgen estos anticristos de los que habla el apóstol Juan en su capítulo 1, 2 y 3, que iban a ser los que iban a seguir el camino de Caín, homicidas de sus hermanos, en tanto que no iban a permanecer en la verdad ni en el amor de Cristo, que iban a seguir el camino de Balaam, porque se iban a descarriar por un salario, en tanto que iban a escuchar la voz de los moabitas y de los madianitas, que iban a venir a ofrecerle fama, poder y gloria, como Satanás ofrece en el desierto, como la serpiente, para tentar al pueblo a volverse atrás. Y esto iba a hacer que esta gente se rebelara como Coré, Datán y Abirán en contra de la unción, queriendo dinero, queriendo poder, queriendo todo tipo de gloria en el pueblo, cuando eso es rebelión. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces vemos los tentáculos de esta revelación hasta donde nos han desviado. Si tú analizas lo que pasó con Noé, la generación de Noé, cómo esta gente pereció en el diluvio, era porque esta gente, según Lucas 17:22, como hemos explicado, no iban a dejar de casarse y a darse en casamiento. Esto según Jesucristo y la alegoría, cuando él contrarresta a los fariseos y a los saduceos, sobre todo a los saduceos, que no creían en lo que iba a ser la reencarnación. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Él le dijo, miren, no crean en la reencarnación, no crean en cuando la gente revive, no sé exactamente el término. Ellos estaban lamentablemente errados en la doctrina, porque ellos pensaban que la resurrección no existía, y ellos decían que si una mujer por el levirato le correspondía casarse con 5 hombres, aquí iba a aparecer. Y él les decía, mirad, Dios no es un Dios de muertos sino de vivo. En la gracia usted no se casa ni se da en casamiento, usted es como los ángeles. Es decir, Cristo no buscó el matrimonio. Si usted analiza la vida de Cristo, desde que Cristo llegó, cogió su ministerio, caminó, cuando Cristo vino y caminó, Cristo no buscó casarse, Cristo no buscó mujer, Cristo no buscó ministerio. Mi alma alaba la gloria de Dios. Porque cuando usted deja su tierra y su parentela para unirse a Cristo, usted no se casa y se da en casamiento. Usted va a estar bajo las órdenes del Espíritu Santo, mi alma alaba la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Él, como mismo hizo Abraham, que salió con Sarai, porque Sarai era símbolo de la iglesia gentil, Sarai era símbolo del nuevo pacto, de la Jerusalén celestial, y toda la obra que pasó en el camino no fue más que el preludio, como fue el pueblo de Israel, la Jerusalén terrenal, solamente la plataforma de un pueblo esclavo necesario para llegar a la promesa hecha en Isaac. Por consiguiente, esta situación de Sodoma y Gomorra, cuando tú analizas Lucas 17 y te dice todo eso sobre Noé y te dice todo eso sobre Sodoma y Gomorra, como algo que iba a estar aconteciéndole a la iglesia en la venida de Cristo estos 2017 años, al final te dice que la que esté en el monte no baje a recoger su capa. Eso pasó en Lucas 21, cuando el emperador romano invadió Jerusalén, la cercó, y la gente entró a la abominación de la desolación, que iba a ser la entrada de Roma en la cristiandad. Pero es que también te dice ahí que unas serán tomadas y unas serán dejadas, porque en esa revelación de Cristo, en esa manifestación de Cristo en esos 17 años, en estos 2017 años, muchos han sido tomados y otros dejados, porque han sido muchos los llamados y pocos los escogidos, porque no todos iban a permanecer en el Espíritu, y a causa de la gran apostasía, la mayoría iba a irse revelado en el desierto a causa de ese poder engañoso detrás de Satanás, y se iban a perder. Por eso es que segunda de Pedro 2 dice que esos impíos que injurian a las glorias, esos rebeldes con herejías perniciosas, negando a Cristo y yéndose tras los negocios del mundo, tras el comercio, no entrando al descanso y haciendo toda esa vagamundería y maldad, no iban a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque no iban a morir y iban a ser hijos de perdición, y esa gente se iba a perder porque eran hijos para perdición. Mi alma alaba la gloria de Dios, que a pesar de todo, como le pasó a Job, iban a servir para su formación. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces vemos que cuando se dice al final de Lucas 17, ya se dice que donde está el cuerpo muerto, ahí se reunirán los buitres. Es una reminiscencia a Isaías en su capítulo 34, me parece, a Edom y la profecía de Edom, que te remite a Apocalipsis 19. Por eso en Sodoma y Gomorra, cuando se habla del fuego que cae del cielo, se te habla de que el fuego que cae del cielo, ese fuego es el que ha ido cayendo sobre los impíos
a lo largo de estos 2017 años, porque han ido tras la apostasía, han negado a Cristo, se han lado y han ido pereciendo. Por eso Cristo dice que el que no se niegue a sí mismo no es digno de él. Él lo dice, y eso en Lucas 17 se te va a volver a rememorar para que tú entiendas que cuando la mujer de Lot puso la mano en el arado y miró atrás, salió de Sodoma, pero miró atrás, se convirtió en estatua de sal, porque Cristo dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno, es decir, se pierde. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Entienden? Entonces todas estas palabras que Cristo fue diciendo sobre los que creen, los que se niegan a sí mismos, es porque eso es lo que va pasando con los verdaderos creyentes a lo largo de la historia, en esta gran apostasía en la que hemos sido introducidos. Si usted ve lo que pasa con Satanás en Apocalipsis 19 y 20, y esa gran guerra, esa gran lucha de Cristo, ese gran juicio sobre las naciones que se da a lo largo de todos los profetas, ha sido el juicio que se ha ido ejecutando sobre las naciones. Esas aguas del diluvio, como dice el apóstol Pedro en su capítulo 3, 1 de Pedro 3, que han sido el símbolo del sufrimiento que ahora nos salva, el bautismo del que ahora nos salva de sufrimientos, como decía Jesucristo, que dice que él tenía que ser bautizado de un bautismo y que estaba sufriendo, que era la crucifixión en manos de los rebeldes de su pueblo. Y esto es exactamente lo que ha ido pasando en la cristiandad a través de esta Sodoma y Gomorra que hemos estado viviendo en medio, los justos afligidos por esos impíos que nos dice 2 de Pedro 2, Judas 1, que como irracionales injurian a las glorias. Mi alma alaba la gloria de Dios por falta de conocimiento, porque los niños no violan. Si usted se da cuenta, dice que grandes y pequeños iban a abusar de esos hombres, porque eso es lo que hacen los rebeldes y los apóstatas que se descarrían, que a una se vuelven una camarada para ir como los habitantes de Sodoma. Por eso el profeta Isaías en su capítulo 1 dice que si Dios no hubiera dejado un pequeño resto, serían como los de Sodoma, como los moradores de Gomorra, llenos de toda iniquidad, y no hay justicia, porque no hay quien cure la llaga. Mi alma alaba la gloria de Dios del pueblo. Entonces hemos visto que este mismo problema de esta alegoría de Noé, esta alegoría de Sodoma y Gomorra que nos lleva a Edom, que es precisamente donde estaban ubicadas Sodoma y Gomorra, y que representa a los apóstatas que arderán como la estopa, mientras que los de Jacob serán como la luz alumbrados, los hijos de José. Mi alma alaba la gloria de Dios. Vemos que en Egipto pasó exactamente lo mismo. El pueblo que libertó Moisés del desierto fue un pueblo que fue liberado, pero pronto se rebeló en el desierto. Yahvé le mandó serpientes que los mordieron y se dieron a comer, a beber y a sentarse y a levantarse para solazarse. Hicieron que un ídolo de fundición con el oro y la plata que sacaron de Egipto, forzaron al sacerdote Aarón a hacérselo, como dice el profeta Oseas. Esta gente se hicieron ídolos para ellos mismos ser encarcelados, pusieron pastores no puestos por Dios, y esta gente lo que hizo fue que se convirtió en maldición, porque violaron la ley de Dios, porque Moisés había subido al Sinaí, símbolo del lugar de Dios, como subió Cristo a la presencia de Dios para traer la ley verdadera de Dios, de Cristo. Y esa subida al Sinaí, que es la montaña a la que tiene que subir todo creyente tras su muerte, mi alma alaba la gloria de Dios, es exactamente la que Cristo ha subido, y el pueblo se ha ido como en el desierto tras la gran apostasía. Y ahora, cuando Cristo venga con la ley verdadera, cuando Cristo se manifieste con la ley verdadera del Edén, es para destruir esa situación, igual que le pasó a esos impíos, y como lo ha ido haciendo a lo largo de estos 2017 años, porque toda esa gente que se rebeló con el becerro de oro, como decía el profeta Oseas, que el pecado de Adán cometieron porque desobedecieron al Espíritu Santo, mi alma alaba la gloria de Dios, se volvieron a la ley. Por eso dice 2 de Pedro 2 que se hicieron adúlteros espirituales, según Romanos 7, que habiendo entrado por el Espíritu terminaron en la carne, juzgando cosas que no conocen por la ley. Cuando no estamos en la ley, estamos en la gracia, porque la ley fue dada a un pueblo, a la Jerusalén terrenal, mientras que a nosotros se nos ha dado la gracia para caminar en la justificación por el Espíritu Santo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Esa gente que se encarga de hacer este papel, yo veo muchísimos ministros haciendo directamente esto que denuncia 2 de Pedro 2 y Judas 1, con palabras altisonantes pero vacías, acusando a los pecadores, tragándose vivo a los supuestos pecadores, a todos los que son procesados por Dios en el proceso de Job, hablando palabras durísimas contra esta gente. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y esta gente son hijos de perdición, porque ellos están ejecutando un juicio para su propia perdición, y si no se arrepienten a tiempo perecerán como los moradores de Sodoma y Gomorra, en el fuego en el que perecen todos los anticristos en el evangelio, que se dejan tentar por el diablo en las mismas escrituras y perecen. Mi alma alaba la gloria de Dios.
De esto es que va la alegoría de Sodoma y Gomorra, de esto es que versa la alegoría de Noé, de esto es que versa el problema del pueblo de Israel en el desierto. Esa gente en número se rebeló porque quería carne, esa gente se rebeló porque no tenía fe, esa gente quería dinero, esa gente quería la misma esclavitud que tenía en Egipto, lo querían dentro del pueblo. Mi alma alaba la gloria de Dios y por eso perecieron mordidos por la serpiente. Dice 1 Corintios 10 que del 100% que entraron, si acaso entró el 2% a la tierra prometida. Moisés, que fue el dador de la ley, hizo una orden como Dios no se la dio en voz audible. El dador de la ley, por una desobediencia al Espíritu Santo, no entró a la tierra prometida. Un hombre que pasó de todo con ese pueblo rebelde. Y sin embargo, mira lo importante que es la obediencia en la gracia. Mi alma alaba la gloria de Dios. Sin embargo, hoy la gente no sabe obedecer. La gente lo único que sabe es tener el dedo acusador. Son como los moradores de Sodoma y Gomorra. No han entrado al descanso. Se han dedicado a seguir en sus fornicaciones espirituales, en sus adulterios, haciéndose jueces de las almas. Porque oye, ¿cuál es el problema? Es que las almas las creó Dios. Usted no es para juzgar a las personas, a las almas. Eso es una apostasía. Romanos 14 te dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Cuando tú haces eso, cuando tú profieres palabras hirientes, acusadoras contra un proceso espiritual de Dios, contra una oveja, tú te constituyes en ese hijo de perdición, de lo que habla segunda de Pedro, la denuncia de los anticristos que se han ido tras el camino malo, porque estás obrando las obras del diablo en el mismo pueblo y perecerás. Ustedes se han ido a hacer iglesias, a montar templos terrenales, cuando Dios no le ha dicho a nadie que haga templos terrenales. Cuando Cristo estaba en la tierra, mi alma alaba la gloria de Dios, Él estableció un templo espiritual a través de su propio pueblo. Si Cristo hubiera creído templos terrenales, hubiera mandado a construir iglesias, pero Él no lo hizo, porque el tercer templo del que habla el profeta Ezequiel es un templo de carácter espiritual, no es un templo de carácter terrenal, no es sostenido por hombres, sostenido por la obra y la gracia del Espíritu. Cuando los discípulos del primer siglo renunciaban a todos sus bienes, como establece la profecía, como establece la palabra, dice que ellos renunciaban a todo y Dios se complacía en manifestar poder en ellos, pero era Dios el que iba dándoles los que tenían que ser salvos, era Dios el que iba añadiendo los que tenían que ser salvos. No eres tú el que hace la obra de salvación. Cuando ustedes se dedican a estar promocionando sus milagros, promocionando sus predicaciones, cuando se dedican a estar haciendo supuestamente justicia para Dios, matando a los supuestos pecadores, usted se expone, como dice Romanos 1, a ser entregado en manos de sus propios deseos insanos contra naturaleza, porque el castigo de Dios contra los que siguieron la rebelión y adoraron a los ídolos en vez de al Creador, esto es a la criatura que es el hombre. Cuando usted se pone a adorar a ídolos, a hombres, siguiendo doctrinas terrenales, cae en manos del diablo y usted puede ser sometido por su dura cerviz, por su impiedad, a caer usted mismo también en pecado de homosexualidad. A veces yo veo a gente que se han dedicado toda su vida a atacar a los homosexuales. Sodoma y Gomorra no habla de los homosexuales, aunque sí es un pecado en el que la mayoría de los líderes que se le han dado en fariseo dentro del pueblo de Dios han caído, porque Dios en lo oculto lo ha revelado. La mayoría han caído en lo oculto en de pecado de homosexualidad por estar acusando a los homosexuales. Así que si ustedes están acusando a los homosexuales, sepan que fácilmente van a caer en ese pecado en algún momento de su vida, para que aprendan lo que es misericordia y no sacrificio. ¿O a usted le gustaría que estuvieran encima suyo todos los días acusándole por algo que el mismo Dios ha permitido en usted, para escarnecimiento y para escándalo de los pueblos y para conversión de los que creen? ¿O que ustedes se creen que son Dios? Precisamente por esa rebelión es que la gente está como Sodoma y Gomorra, porque se creen que son Dios para juzgar al hombre. Usted no es nadie para juzgar a ningún hombre. Usted lo que es un pedazo de carne con ojo, que si no se arrepiente también se va a ir al infierno por impío y por fariseo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Yahvé no anda buscando jueces. Si Dios hubiera querido jueces, se hubiera quedado Él en la tierra, porque el único que es juez, según nos dice la palabra, es Dios. Dice Santiago 4, nos dice claramente que el único que puede juzgar a su hermano es Dios, que es juez y legislador. Usted no es nada, usted es cumplidor de la ley, si es que puede, porque nadie la cumple. Mi alma alaba la gloria de Dios. Yo no fornico, yo no adultero. No, tú fornicas, adulteras, tú eres un hijo de perdición, porque tú no perdonas a tu hermano, tú no tienes misericordia, andas revelado en el desierto, andas casándote y dándote en casamiento con quien te da a ti la gana sin que te lo haya dado Dios, andas haciendo las obras del diablo en el pueblo, persiguiendo a todo el mundo como si fueras un hijo del diablo.
Entonces cuando tú haces esas cosas que pretendes que Dios te dé a ti, tú no vas a recibir misericordia porque tú no la tienes. El juicio contra ti será sin piedad. Mi alma alaba la gloria de Dios por tu falta de arrepentimiento y por la dureza de tu corazón. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y si alguien no se lo dice, en este momento, van a perecer porque están como los moradores de Sodoma y Gomorra. No se arrepienten. Mi alma alaba la gloria de Dios. Palabras y palabras y obras y sacrificios. ¿Quién le ha dicho a ustedes que Dios está demandando de sus manos sacrificios? Dios lo que ha demandado es obediencia y ustedes no la tienen. Son unos hipócritas, brincando y saltando y no tienen pantalones para obedecer al Espíritu Santo. El día que ustedes tengan los pantalones de obedecer, ese día entonces Yahvé escuchará sus palabras. Mientras tanto, lo que ustedes están haciendo es irritarlo delante de su presencia. Mi alma alaba la gloria de Dios. Esa situación de Sodoma y Gomorra, esa situación del arca de Noé, esos impíos que perecieron por la misma razón, por la incapacidad para arrepentirse, por la incapacidad para obedecer al Espíritu, por la incapacidad para renunciar a los bienes. Todo lo que quieren es gloria de hombre, todo lo que quieren es predicar y que los vean predicando. Si hacen un milagro es para que los vean. No bien han hecho una prédica, ya la suben para que los vean. Pero ninguno le demanda al pueblo arrepentimiento, ni le habla al pueblo de su verdadera rebelión para que se sane el corazón podrido que tienen a causa de los pastores de este pueblo, que la mayoría se han puesto ellos, a ninguno lo ha puesto Dios. La mayoría, el 85% de los pastores se han puesto ellos, no lo ha puesto Dios, porque han ido tras el pecado de Adán. Andan casándose para hacerse ministerio sin que Dios lo haya casado, en su carne, para irritar más la presencia de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Y nadie me va a mí a callar la boca, porque yo estoy para denunciar eso. Eso es lo que está pasando con Sodoma y Gomorra, que el pueblo está rebelde y lo que andan es matando a todo el mundo a diestra y a siniestra, porque no conocen a Dios. Son gente irracional como bestias salvajes. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y esa es la revelación de Sodoma y Gomorra. Estos dos testigos a lo largo de toda la cristiandad han estado padeciendo el abuso espiritual de los apóstatas. Y esos apóstatas ha ido cayendo fuego del cielo sobre ellos por el mismo pecado de la falta de arrepentimiento y que se han dejado sellar por el diablo negando a Cristo. Porque la Biblia dice que ¿quién es el anticristo sino el que niega al Padre y al Hijo? Y el que lo niega es el que se deja tentar por el diablo como Balaam para ir tras el dinero, tras la gloria y tras los trabajos y las obras de las manos de la que Cristo te vino a ti a sacar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Este tema, señores, da para muchísimo. Este tema de Abraham es un tema profundísimo. Podríamos recorrer todas las profecías en el día de hoy, pero ese no es mi cometido. Mi cometido es que en el día de hoy ustedes aprendan a entender a Dios y a conocer a Dios y dejen ya de estar juzgando a diestra y a siniestra cosas que ustedes no conocen. Porque yo me irrito de ver la maldad tan grande, a pesar de que yo sé que la Biblia dice que esta gente han nacido para perdición y no hay quien los salve. Usted le habla y le predica, pero ellos se vuelven y se endurecen y hacen peor que lo que tú les has dicho, porque son rebeldes, no escuchan la palabra de Dios. Puede venir un burro a hablarle y seguirán adelante porque son gente torcida de entendimiento. Por eso esa gente no entra al descanso. Bien dijo Isaías en su capítulo 28. Él dijo, dad descanso al cansado, pero ellos no quisieron escuchar. Se fueron tras doctrinas malas. Su mesa se llenó de vómito por la soberbia de los ebrios de Efraín. Ebrios a causa de la falta de revelación profética, porque no han entrado ninguno a la revelación verdadera, porque todos se han dejado tentar por Babilonia. Están en las rameras, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, comerciando, como los moradores de Sodoma y Gomorra, actuando con una injusticia terrible contra sus hermanos. Dicen que te aman y te clavan un cuchillo por la espalda. Usted no puede confiar en nadie, ni siquiera con quien usted duerme, porque ese es el primero que te arrastra al infierno. Gente idólatra. Mi alma alaba la gloria de Dios. Estas son palabras que el Espíritu ha querido dar en este día. No son mis palabras, son las palabras del Señor. Todo lo que nosotros hablamos es lo que vivimos y lo que hemos visto. Bendito sea la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hoy es un día precioso para que se predique la palabra de Dios. Y la vamos a seguir predicando, porque no predicamos palabra de hombres. Vivimos un evangelio puro, sin levadura. Un evangelio sin fariseísmo. Un evangelio sin hipocresía. Un evangelio de verdad, como Cristo lo manda, pagando el precio de la cruz. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dice Isaías 28 que la verdad le sería dada
un poco aquí, un poco allí en los versículos bíblicos para que los que se tienen por sabios, por estar buscando a Dios con conocimiento humano, se los lleve el diablo enlazado en las mismas escrituras. Porque si Dios no te da el poder a ti, menso, ¿cómo piensas tú que tú lo vas a tener si la obra es de Él, esta obra no es tuya? ¿Quién te dijo a ti que una universidad o un estudio tuyo te va a dar a ti conocimiento de Yahvé? Yahvé escogió a lo pobre del mundo, a lo insensato, a lo que no sirve, para hacerse Él grande, porque aquí el grande es Dios, no eres tú, y es su poder el que se va a manifestar, no tú. Por eso es que Dios no puede morar en cualquier vaso, ni puede engrandecerse en cualquier ser humano, porque Dios es el dueño de la obra, no eres tú. Bendita si a Dios le place en este momento, escoge el peor de los mendigos y lo unge con su poder y arrasa con el planeta, porque es un fuego de arriba, es un poder sobrenatural, no es basura que Dios está mandando por la boca de una persona. Cuando Dios se revela y se manifiesta, ese fuego que bajó en el Carmelo, ese fuego de Elías, no fue un fuego de falso, fue un fuego del Espíritu Santo. Y cuando ese fuego se manifestó, los profetas de Baal tuvieron que arder, porque eran falsos, eran como los brujos Janes y Jambres, que estaban intentando interponerse en la obra de Dios. Y la serpiente de Moisés se comió las 3 de esos falsos, porque eran gente rebelde que no tenía poder de Dios, porque estaban en la apostasía. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces nosotros no podemos correr el mismo riesgo. Ya estamos hartos de brujería en el pueblo de Dios. Usted va a un evento y lo que puede salir es contaminado con esos brujos. No puede usted hablar por teléfono porque hay un montón de adivinos que lo que están es buscando a la gente profecía, como Saúl en manos de hechiceros. Y lo que reciben es contestación de demonios. Mi alma alaba la gloria de Dios, porque no buscan a Dios en espíritu y en verdad, sino con carne. Bendita sea la gloria de Dios. Esto que le pasó a los moradores de Sodoma y Gomorra es lo que le está aconteciendo a la iglesia. Ustedes se creen que la apostasía Dios la pasa por alto. Toda la gente que se rebeló, en la que entraron al desierto, murieron 25,000, 30,000, 40,000. La iglesia está en el mundo entero. A cada rato hay miles de muertos por donde quiera. Supuestos cristianos de repente en un bendito accidente, un problema de un avión que se cae, otro que lo asesinan de manera drástica. ¿Saben por qué pasa eso? Porque están bajo maldición, porque se han ido detrás de esa mentira de Balaam, detrás de los rebeldes de Sodoma y Gomorra, y se han dedicado a hacer las obras del diablo, porque no han muerto, no han renunciado a sus bienes, no han entrado al desierto, se han rebelado en el Edén, están mordidos por la serpiente y están haciendo las obras de Satanás, como hicieron los fariseos con Jesucristo. Bendita sea la gloria de Dios. Así que aprendan que Dios es el Dios no conocido del que hablaba el apóstol Pablo. A Dios no lo conoce nadie. La obra más grande la ha hecho Dios a través del apóstol Pablo, porque a través de Pablo él ha cogido al pueblo por su mismo corazón y le ha metido espíritu de mentira a muchísimos profetas y lo ha vuelto loco a todo y lo ha matado a todo, porque esta obra es de Dios. Esta no es una obra de hombres, y Dios es un Dios que no le deja a nadie sin culpa. Con culpa nadie lo deja y lo da por inocente. Si usted se cree que va a venir a jugar aquí con Dios, usted está muy equivocado. Usted lo que tiene que arrepentirse, mi alma alaba la gloria de Dios, tomar su cruz cada día y empezar a conocerlo, porque si no, aquí la gente que anda descarriada, déjenme decirle que se encarrilen, pues del templo no sale nadie. Si tú que me estás mirando, que crees que te descarriaste y te alejaste de Dios, Dios no te ha soltado. Del templo no sale nadie, así que encarrílate antes que el diablo te acabe de comer con toda clase de víveres. Porque ustedes se creen que esto es un juego. De aquí nadie sale. Esto no es Disneylandia. Yo entré y ya no me gustó y me salgo. Eso no existe. No existe esa situación. Usted o entra o sale muerto, sale vivo, pero de aquí usted no sale. Así que si usted se descarrió, encarrílese, porque aunque sufra, a usted le va a ir mejor que cuando el diablo lo agarre y se lo coma vivo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Esta palabra se la ha dado el Señor, porque hay mucha gente en el camino de Dios que anda descarriado dentro del camino y creen que andan encarrilados. Y a esa gente Dios le dice: cojan el tranvía, móntense para atrás, porque de aquí nadie sale. Aquí solo se puede salir muerto o vivo. Y la ventaja es que la muerte es eterna y la vida también. Usted decide, pero no existe esa situación. Esos engaños que Satanás te ha hecho haciéndote creer que tú estás descarriado y que ya tú no tienes que ver con Dios, sácate de lo de la cabeza, porque Dios no se aleja de nadie. Y tú o eres amigo de Dios o eres su enemigo. Y créeme que nadie quiere ser enemigo de Dios. Esta predicación, señores, es una predicación profunda.
Yo la seguiré ahondando en otro momento. Hoy me ha agarrado el espíritu de mala manera. Ha sido una amonestación como siempre, como hacen los profetas, porque este pueblo necesita convencimiento y arrepentimiento para perdón de los pecados. Este pueblo tiene que manifestar frutos dignos. Este pueblo tiene que coger su cruz. Este pueblo tiene que entender que estamos metidos en Babilonia y que hay que salirse de ahí para que las plagas no nos alcancen, que debemos dejar ya de estar haciendo las obras del diablo contra nuestros hermanos en el templo, que Dios no es un hombre, Dios es un espíritu, y que si ustedes no hacen lo que Dios demanda, la voluntad de Dios, de aquí no salen vivos. Esto no es un juego, esto es real, esta es la vida misma. Mi alma alaba la gloria de Dios. Yo soy Giselle Rojas, la pastora profeta del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos. Palabras para los tiempos del fin. Mi alma alaba la gloria de Dios. Que Dios bendiga en este día y en esta hora a las personas que están sufriendo de alguna enfermedad. Que Dios pase su mano sanadora sobre ellos. La gente que están siendo atribulados, bendita sea la gloria de Dios, que Dios los tome por su corazón, que Dios los ayude a fortalecer su fe, bendita sea la gloria de Dios, que Dios esté metiendo su mano y crea a esos hombres de fuego, esa candela de Yahvé que hace falta aquí sobre la faz de la tierra para que esto arda por los cuatro costados y esta apostasía desagradable e infernal se acabe, bendita sea la gloria de Dios, porque tengo hasta aquí la garganta de tanta falsedad y de tanta mentira. Bendita sea la gloria de Dios. Esta ha sido la predicación para este día. Bendita sea el nombre del Señor Yahvé. Yo quiero que ustedes tomen conciencia de lo que ha sido esta predicación. Quiero que mediten en la palabra. Quiero que mediten en lo que les he puesto. Ha sido el Espíritu, no yo. Bendita sea la gloria de Dios. Esto es revelación profética a los destetados, a los niños, a los que no tienen maldad. Es a los que Dios le da revelación para que no se pierdan ni caigan enlazados y presos. Que pasen un estupendo día en el Señor. Esto ha sido todo por hoy, señores. Espero que Dios se haya glorificado en ustedes. Ya vamos a predicar 2 veces a la semana, si Dios lo permite, miércoles y domingo, salvo cualquier imprevisto que haya en el camino, frenaremos. Soy profeta, no soy cantora de amores, no soy animadora, no estoy para darles a ustedes mensajitos todos los días para que se animen, porque se supone que ya el Espíritu Santo, ese es su trabajo. Estoy para predicar arrepentimiento de pecados, palabras para el tiempo del fin, verdadera revelación del cielo en medio de esta gran apostasía. Así que si me quieren seguir, yo estoy dispuesta a darles a ustedes cada día que me toque predicar palabra del cielo de Yahvé. Bendita sea la gloria de Dios. Que pasen una estupenda tarde en el nombre del Señor.